Buenos días, Moisés. Un placer poder estar siempre informando a la población acá en Frente a Frente y, por supuesto, pues explicar todo esto de las diferentes enfermedades de salud pública que están al momento a nivel internacional. Algunos de los temas: situación del COVID, vigilancia por la emergencia sanitaria ante la viruela símica, atenciones médicas en red hospitalaria durante las vacaciones. Ministro, hay datos nuevos que se tienen, han sido confirmados a través de la página oficial de ustedes, del Ministerio de Salud, y se nota en la gráfica, voy a permitirme ponerla en pantalla, una disminución de casos en los últimos días. La vamos a ver en algunos segundos. ¿A qué se debe? ¿Estará ya estabilizándose? ¿Cómo se debe interpretar? Ahí tiene la última. Debo entender que esta anterior, la voy a señalar únicamente para referencia a los amigos televidentes, esta es Omicron y esta es la que hemos tenido en este momento. Es así, ¿verdad? Es correcto. Esa es la primera elevación de casos subsecuente a la presencia de Omicron en el territorio, y posteriormente estamos presentando un nuevo incremento de casos que muy probablemente tenga relación a las subvariantes de Omicron BA2.75, BA4 o BA5. Esas tres posibilidades son las que circulan actualmente en base a la evidencia internacional. Ahora, quizás lo más interesante es ver dos cosas. Primero, que estamos en la disminución de los casos actualmente. Pasamos de tener 683 casos, muy congruente con lo que la población pues en el día a día podía ver, que era un incremento de la cantidad de personas que estaban dando resultados positivos, una sintomatología mucho más leve que las anteriores que hemos observado, pero sobre todo también con menor capacidad de ingreso hospitalario por neumonía. Esto se debe a muchos factores, principalmente el hecho de que ustedes tienen, la mayor parte de la población tiene la vacunación, ¿verdad? Eso es funcional, tienen a disposición el molnupiravir, tienen a disposición un call center de llamadas para poder en todo momento activarnos ante una emergencia, y eso es parte de toda la estrategia integral que el Ministerio de Salud, a través de la visión del presidente Bukele, pues ha implementado para hacer un sistema más robusto, un sistema que dé respuesta rápida ante una situación de emergencia como ha sido el COVID-19. Y es muy importante el recalcarlo, es sumamente importante porque nosotros podemos hacer un comparativo con la misma cantidad de casos positivos que tenemos o que llegamos a alcanzar en esta elevación, que fueron 683 en promedio por día, con 683 casos en promedio por día observados el año anterior. Y lo interesante de este comparativo es porque el año anterior, con esta cantidad de casos positivos por día, ingresábamos al Hospital El Salvador 250 pacientes por día. Y ahora, con 683 casos, la misma cantidad de casos positivos por día, la cantidad de ingresos rondaba, porque ya ha disminuido, los 10, 12 pacientes por día. O sea, situando la misma cantidad de casos en este momento contra una similar de casos en el año pasado. Es correcto. Okay. Lo que estamos observando... ¿En Delta o en anteriores? En Delta. Y lo que estamos observando es una disminución importante de la cantidad de casos que se ingresaban en este momento. Entonces, que se ingresan en este momento. Esto quiere decir que la enfermedad tiene un potencial de menor capacidad de ingreso, y eso, bueno, lo vemos porque hay más camas hospitalarias libres. Si nosotros hacemos un recordatorio el año anterior, llegamos a un momento en que el Hospital El Salvador llegó a tener 930 pacientes, 950 pacientes ingresados. Y actualmente en estas elevaciones, pues no hemos tenido una cantidad que supere los 100, 150 pacientes ingresados. Eso nos da una capacidad todavía instalada para poder atender a la población sobrada, ¿verdad?, en el tema de COVID-19. Entonces, ese comparativo es muy interesante porque nos dice, bueno, definitivamente es menor la cantidad de ingresos o complicaciones a causa del COVID-19. Yo me recuerdo que cuando iniciamos la pandemia había un parámetro fundamental que se valoró, y es, bueno, las enfermedades respiratorias, ¿por qué son importantes? Porque recordémonos, la principal enfermedad que atraviesan la mayor parte de países, yo creería que el 100%, son enfermedades respiratorias. Esa es la principal consulta en todos los países. Ahora, pero ¿por qué esta enfermedad respiratoria tenía tanta importancia? ¿Por qué a esta teníamos que ponerle tanta importancia desde el principio? Porque tenía un antecedente que en los países que estaba circulando este virus respiratorio estaban matando gente y mataba una cantidad importante. Entonces había que ponerle atención. ¿Por qué no ponerle atención a la gripe? Bueno, no es tal vez no ponerle atención, pero menos importancia que lo que se está manejando en COVID, porque la capacidad de la gripe general de llevarlo a una letalidad es mínima,
mínimas, solo grupos vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Vemos cómo el virus, en este momento, la población a nivel mundial se ha adaptado en base a las características de cada país, vacunación, medicamentos, cobertura, bla, todo lo que conlleva la estrategia de vacunación, y el virus está siendo un poco menos agresivo o está formando parte o se está acoplando a los virus circulatorios del día a día. Va a llegar un momento en que se va a establecer, no como la gripe general, pero sí como la influenza, probablemente, que la influenza, debemos recordar, a pesar de ser del panel respiratorio, tiene 7.5% de letalidad en un territorio, ¿verdad? Hay gente aquí en el país que es menor que lo que se observa en Estados Unidos, que suele ser, por poner un ejemplo, un país como Estados Unidos, 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas influencias en grupos vulnerables, en adultos mayores, pueden tener un potencial de llevarlo a neumonía y de llevarlo a perder la vida. Grupos muy específicos, no es usual observarlo. Entonces, muy probablemente, el COVID va a ser un virus respiratorio muy similar a este grupo como el tipo de las influencias, que tienen su potencial, pero es menor. Me voy nuevamente a las gráficas. Pronóstico de los pacientes asintomáticos, 4.838, estable, 4.742, moderado, 4.595, graves, 108 y críticos, 31. De todos estos casos, doctor, haciendo un número rápido de sumatoria, 4, 8, 12, 13, 14, estaríamos hablando de 14.000 pacientes o 14.000 personas que están dentro de este pronóstico de pacientes. ¿Estas 14.000 son qué? ¿En un periodo? ¿Son diarias? ¿Cómo debemos interpretarlo? Esa es muy buena pregunta. Este es un periodo de tiempo que se va analizando, que la página va colectando cada cierto, como una fracción en el tiempo para poder observar las características epidemiológicas de la circulación en un periodo de tiempo. No es específicamente que obedezca a este día, sino que obedece a fracciones en el tiempo. Pero quizás lo más importante es ponernos a pensar que sí es importante el ver la cantidad de casos que ustedes están observando en el tema críticos y graves, que suele ser un porcentaje importante. La mayor parte de estos son los que han estado ingresados en el Hospital El Salvador, ¿verdad? Graves y críticos. Los dos son ingresados. Los dos son ingresados, que probablemente los críticos son aquellos que requieren algún grado de ventilación mecánica. ¿Por qué digo algún grado? Porque tenemos en la capacidad del Hospital El Salvador de tener ventilación mecánica invasiva y no invasiva. La evidencia científica nos dijo que la ventilación mecánica en COVID era era de mejor pronóstico no invasiva. Esto quería decir cánulas de alto flujo, oxígeno a presión, ¿verdad? Sin tener que generar o dormir, ¿verdad? Una pseudoanalgesia al paciente y poner un tubo endotraqueal. Esto nos ayudaba mucho por las características de la enfermedad. Una vez el paciente entraba en ventilación mecánica invasiva porque definitivamente ya no tenía capacidad de intercambio gaseoso en el pulmón, las posibilidades de salir adelante eran reducidas. Bueno, hablábamos de entrada 50% de posibilidad de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros evitamos al máximo llevar a un paciente a ventilación mecánica y para eso ocupábamos múltiples estrategias que lo aprendimos de los italianos, de los europeos, españoles, de Estados Unidos, de Japón, Singapur, poner al paciente boca abajo, ¿verdad? Que era uno de los principales inicios porque eso generaba menos compresión en el pulmón. Cuando usted está boca arriba, acostado, la presión que le hace el cuerpo en general los órganos, el tórax al pulmón, genera esa compresión y permite que haya menor posibilidad de distensión del pulmón. Eso conlleva intercambio gaseoso y todo. Pero boca abajo, la presión y por la misma gravedad facilita hasta cierto punto que el pulmón se expanda con mayor facilidad. Eso unido a una ventilación mecánica no invasiva, o sea, una cánula de alto flujo metiendo presión, esas pronaciones que nosotros le llamamos, nos permitieron ir disminuyendo la posibilidad de un paciente de llegar a ventilación mecánica. No todos se podían, habían unos que llegaban a ventilación mecánica y dentro de la ventilación mecánica todavía esta posición nos favorecía mucho más que estar en una posición boca arriba. Muy bien. En el caso de estos 108 y 131 es también en un margen de tiempo, ¿verdad? Es correcto. No son instantáneos, no una fotografía. No es fotografía. ¿Cuántos pacientes hay en este momento en el hospital? Están rondando varios tipos de pacientes, no solo de los pacientes que se encuentran de alguna manera ingresados con ventilación mecánica o estado crítico, sino que hay pacientes que tal vez requieren oxígeno suplementario, ingresan 1 o 2 días,
el paciente se estabiliza y es dado de alta, porque a veces en la evaluación inicial, pues el paciente COVID positivo, saturando bajo, ¿verdad? Requiere un manejo hospitalario, se le pone oxígeno suplementario, inicia el medicamento y en 2-3 días el paciente comienza a elevar su oxigenación en sangre, ya con el antiviral o los medicamentos indicados, ya el paciente va mejorando y se va dando de alta. Un promedio de 100, 150 pacientes, lo que se está movilizando en todo el territorio, y eso es muy importante hablar, en todo el territorio, en el tema de COVID-19 actualmente. Cuando antes llegamos a tener 950 pacientes solo en el Hospital El Salvador. A eso sumémosle los pacientes que estaban circulando en el territorio, porque acordémonos que esto es un circuito que se identifica en el occidente, en el oriente del país, estabilizamos un paciente en uno de los centros regionales y posteriormente lo trasladamos al Hospital El Salvador a cumplir su tratamiento. O sea, por ese circuito que se generaliza, vemos que el Hospital El Salvador, así como ingresan, también ha sido una cantidad importante de altas día a día. Bien, en el caso de las personas fallecidas, doctor, se lleva un balance, un conteo de aquellas personas, de qué grupo etario son generalmente, o se ha podido determinar de qué grupo es que están falleciendo más. Totalmente, este grupo etario generalmente suele rondar la mayor parte, si tuviéramos que decir quizás cerca de más del 50%, son de los grupos etarios arriba de los 60 años. ¿Verdad? Que no, yo diría que incluso un poco más, se estaría hablando quizás del 80% de pacientes que están arriba de 60 años, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque sabemos que aquellos pacientes que ya están en edad adulta son aquellos pacientes que también ya tienen ciertos comórbidos o son pacientes que tienen menor respuesta inmunitaria, a pesar de tener incluso en algún momento algún esquema de vacunación. Hemos comparado también la cantidad de vacunas aplicadas con la complicación más temida, que es la letalidad. Y lo que sí es bien importante resaltar, que aquellas personas que tienen la cuarta dosis no están en este grupo. Esto es muy importante. Ajá, entonces, esto es muy importante porque si bien es cierto, la tercera también hay un análisis de letalidades por cada una de las vacunas aplicadas. Entonces, lo que hemos observado es que aquellas personas que tienen 4 dosis, pues no están dentro de las personas que tienen letalidades, cuando la causa de la defunción ha sido inminentemente COVID. Y esto lo explico muy bien, porque hemos tenido antecedentes que el paciente tiene una enfermedad de inmunosupresión marcada, ¿verdad? Que la causa de la defunción más allá del COVID fue la otra enfermedad que tenía. Entonces, son casos contados, ¿verdad? Hemos tenido enfermedades tan complejas como enfermedad de Chagas más COVID-19. Ha habido muchos factores o comórbidos importantes de alguna manera que hay que tener en consideración, que son responsables también de incrementar. Pero en grandes rasgos, aquella persona que tiene su cuarta vacuna puede tener tranquilidad, porque la misma evidencia o la misma estadística nos dice, mire, la frecuencia de letalidades o la repetición de casos de letalidades a las personas de 4 dosis es menor, casi inexistente. Entonces, eso es importante. Tercera dosis también disminuye, pero aún así, con tercera dosis se observa más en frecuencia con el análisis estadístico básico que con una cuarta dosis. Muy importante recalcarle esto a la población, porque a veces he conocido a varios salvadoreños que me dicen, mire, yo ya me puse 3 dosis, pero no me he puesto la cuarta dosis, ya no me la quiero poner. Y yo le digo, mire, si ya nos pusimos 3 dosis, no le dio sintomatología, ponerse una cuarta dosis, usted lo que va a ganar es seguridad. Lo que puede perder prácticamente con 3 dosis sin reacción es prácticamente casi, no digo imposible, pero casi es muy poco probable que tenga una molestia de la vacunación fuera de lo normal, vea, que es el dolor. Las vacunas generalmente después de aplicadas duelen un poquito, pero es muy importante el decirle eso a la población, porque como ya tenemos 3 dosis nos confiamos, ya no queremos y no hay justificación, porque antes uno podía decir, mire, no me quiero vacunar porque tengo que ir a hacer una gran cola para vacunarme. Eso no es así. Usted sabe que llega a donde usted llegue y en menos de 10 minutos ya le han puesto la vacuna y en 15 minutos va de regreso para la casa, pues. Entonces, hay múltiples puntos a vacunarse, hay muchas facilidades, están en vacación trabajando el personal para la vacunación para que usted pueda llegar a vacunarse y recibir. Entonces, creo que es muy importante, a pesar de que la cantidad de ingresos en este momento por esta ola es menor, es muy importante hacer todo lo posible y que está a disposición, gratuito, rápido, eficiente, para que usted se cuide
que más están siendo contagiados por el virus. Es correcto, pero en este aspecto, ¿Por la actividad o por qué? ese es un buen análisis, porque en este aspecto tenemos que tener como factor principal de comprensión la dinámica poblacional de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el ritmo de crecimiento de la población? En El Salvador la población es bastante joven y suele rondar entre los 20 y los 59 años. En esos dos grandes márgenes es donde se concentra la mayor parte de la población en El Salvador, una población bastante joven a comparación con otras dinámicas poblacionales en otros países. Principalmente eso es como una consideración porque evidentemente al ser la mayor cantidad de población es donde usualmente vamos a ver mayor cantidad de contagios. Otro de los puntos importantes que también hay que tener en consideración que son las poblaciones que tienen más actividad de día a día, entonces suelen tener mayor exposición de alguna manera, de exposición en el día a día, en su trabajo, en las actividades, en salir en los tiempos libres y una serie de dinámicas que estos grupos etarios tienen en particular, que hace que, pues evidentemente es acá donde presentamos la mayor cantidad de contagios. Sin embargo, a pesar de que aquí tenemos la mayor cantidad de contagios, no es en estos grupos donde se tienen letalidades, es en los grupos de los adultos arriba de los 60 años, eso es muy importante. No quiere decir que están excluidos, no quiere decir que yo voy a salir sin protección porque no me va a pasar nada, no quiere decir que tienen menor posibilidad de riesgo ante el COVID-19, pero que es muy importante el tener en consideración que podemos servir de vehículo transmisor a nuestros hogares, donde sí puede haber un adulto mayor o una persona arriba de 60 años y a esta persona sí le puede generar más, si no tiene una vacuna, una complicación como una letalidad. Bien, doctor, quería antes de que dejáramos esto, el tema del COVID-19, volver a la gráfica, porque fuera de cámara teníamos una plática precisamente sobre cada uno de los momentos que ha habido más contagios, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Esta primera zona que voy a señalar es cuando teníamos el inicio, estamos hablando ya aproximadamente de julio, agosto del año pasado. Una segunda curva sería esta, si no me equivoco, y esta, tal vez más ancha, no sé si es válido dibujarla de esta manera, comparada con la que hemos tenido de Omicron, que es la más alta, y la de la última posible variante que tenemos al final de la misma, nos estaría diciendo datos interesantes si analizamos el ancho de subida y de bajada, sobre todo cuando tenemos que ver qué fue lo que sucedió con Delta, que es la que estamos señalando, que fue mucho más ancho. Sí, totalmente. Y yo creo que ampliaría un poquito más la curva porque nos hace falta ampliar un poquito más Delta hasta que cae prácticamente a la par de Omicron. Esa imagen es bien representativa porque esto nos dice la cantidad o el periodo de tiempo que prácticamente pasó la enfermedad con Delta en circulación y cuántos casos con la gravedad de Delta se pudieron tener. Ahora, si nosotros observamos estos nuevos incrementos, que son las dos siguientes elevaciones, estamos observando que en tiempo son menores. ¿Eso qué quiere decir? Se presentan, se elevan los casos, hay bastante cantidad de contagios, pero en esa misma disminuye la cantidad de contagios y el ingreso hospitalario no es tan alto. En Delta nosotros veíamos, bueno, no hubo una cantidad tan elevada de casos, pero sí hubieron muchos ingresos, sí hubieron muchas complicaciones y el periodo de tiempo que duró este incremento, que evidentemente no era tan alto como lo que observamos ahorita, era bastante largo. ¿Esto qué quiere demostrar? Mire, demuestra varias cosas. Primero que la facilidad de Delta de transmisión era menor que la que observamos en Omicron. O sea, Delta se pasaba con menor facilidad, ¿verdad? Pero tenía mayor potencial de complicaciones, o era más grave, por así decirlo, de alguna manera. Otra cosa importante fue que esta misma capacidad de no ser tan fácil de transmitir prolongó el tiempo en el cual permaneció la circulación de virus. Evidentemente, entre más tiempo permanecía, aunque no fuera tan alta, con una enfermedad mucho más grave que lo que observamos ahorita, el potencial de complicaciones era mayor, por eso es que estuvimos en una situación más delicada. Evidentemente ahora, si bien es cierto, el incremento es alto, pero también la tendencia de la disminución ocurre rápido, un par de semanas después, y comenzamos a disminuir. Esto nos dice a nosotros, bueno,
esto con los efectos casi o con las complicaciones casi inexistentes que hemos visto con estas subvariantes de Omicron, nos dice, bueno, la evolución del COVID en nuestro territorio va siendo cada vez con menor impacto para la salud pública y esto muy probablemente obedece a las coberturas de vacunación, al molnupiravir, al call center de llamadas que está a disposición, a todo el equipo de profesionales sanitarios que está en todo el territorio brindando las atenciones, al Hospital El Salvador, a priorizar la pandemia en el territorio y por lo cual somos un país a nivel internacional muy reconocido porque no es lo que está sucediendo en El Salvador lo común en otros países. Bien, estaba tratando de llevar, como usted decía, hasta el punto en el que inició, en el punto que terminó Delta, y viendo las fechas, sería de mayo hasta diciembre del año pasado. Estamos hablando prácticamente de 7 meses. Es correcto. En el caso contrario, y cuando hablamos de Omicron, estamos hablando de mitades de enero y el punto que llegó nuevamente a la misma cantidad, marzo, 2 meses aproximadamente. ¿Es lo mismo que se podría pensar para lo que tenemos de esta última variante, aproximadamente? Aproximadamente, y partiendo que llevamos en disminución, pues es cosa de un poco de tiempo el poder observar que llegamos a niveles de circulación bastante bajas. Bien, ahora, en el mundo entero, la vez pasada le preguntaba, usted me dijo se están sacando las muestras para mandarlos al instituto en Panamá y secuenciarlo, ¿verdad? Para tratar de saber qué variable es la que tenemos. Correcto. Se mandaron. Estamos a la espera todavía de los resultados porque se recuerdan la colección de estas muestras fue un poco más compleja porque la cantidad de pacientes ingresados era menor. En ocasiones anteriores hemos tenido más pacientes y usualmente tratamos de tomar las muestras o la mayor parte de pacientes ingresados porque son los que representaría los pacientes que tienen más más agresividad en la enfermedad. Por decirle algo, si yo tengo alfa, gamma, delta, omicron, tengo 4 variantes a disposición y yo recolecto en un país que tiene 7 millones de habitantes, que está teniendo 683 contagios positivos por día, si yo no tomo muestras bien seleccionadas o bien distribuidas, como solo son 100 muestras, aunque la representatividad es buena porque es una prueba altamente compleja, podría suceder que yo tome de aquellos grupos en los cuales solo circula, por decir algo, alfa, y pase desapercibido una variante tan complicada como es delta, que son los que generan más agresividad y que están en hospitales. Entonces, partimos del mayor, en este caso del mayor de los males. Vamos a agarrar las muestras principalmente de los que están más complicados para saber cuál es esa variante o subvariante que está generando esos ingresos dentro de las muestras que se toman en todo el territorio para poder tener precisamente aquella que nos genera mayores complicaciones. Ahora, ¿el olfato médico le dice a usted que ha de ser una de las variables específicas de Omicron? Sí, nos dice bastante marcado que pueda ser BA2.75 porque hemos observado bastantes trastornos gastrointestinales en los últimos casos de COVID-19. Hay mucho molestia abdominal, dolor abdominal, diarrea, ¿verdad? Síntomas que son muy marcados en la nueva aparición de BA2.75. Todos en general tienen molestias gastrointestinales porque hay una fase de la replicación viral que es una fase intestinal. Entonces, de alguna manera, todos pueden dar diarrea, pero los síntomas bastante marcados se han identificado en los pacientes que tienen BA2.75, que es la última que andaba circulando. Puede ser que no sea así, pero la evidencia muy probablemente nos sugiere que esto. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando tengamos los resultados. ¿Aproximadamente cuándo? Yo esperaría que eso no se tarde más de 2 semanas, porque ya está en procesamiento. Recordémonos que el Instituto Gorgas nos apoya en esto, pero esperamos que esto se tenga el resultado como... ¿En el mundo entero se reporta alguna otra variante de que vamos a tener a la vista y estar pendiente de? La última fue BA2.75, esa es la última que ha tenido relevancia. Variantes hay en todo el mundo, sigue cambiando el virus. Cada día que pasa puede haber una fracción de él que está modificándose, que está variando, pero el punto es identificar aquellas variaciones que tienen mayor repercusión en las poblaciones mundiales. ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, esta tiene alguna situación en particular que genera mayor ingreso, mayor cantidad de transmisión, así como surgió Omicron, así como surgió Delta, porque eran identificadas variantes de preocupación o de interés. Cuando son muy relevantes, las consideramos de preocupación. Cuando tienen potencial de ser complicaciones a largo plazo, las llamamos de interés. Y hay otras que ni las clasificamos porque evidentemente cambiaron en base a la región o la situación medioambiental, pero no tienen un impacto mayor en la salud pública. Bien. Lili nos dice, ¿estarán abiertos esta semana
los centros de vacunación, doctor? Van a estar abiertos, evidentemente disminuimos la capacidad de personal que está en los puntos de vacunación porque va a tener mayor cantidad de población distribuida a lo largo del territorio, pues precisamente para también el control de todas aquellas acciones en territorio, control de enfermedades gastrointestinales, manejo de alimentos, manejo de las bebidas, el tema del alcohol y tabaco, el tema del manejo de las excretas, para que la población pues también tenga esa seguridad en vacaciones. Eso es muy importante, pero están abiertas también los puntos de vacunación para poder aplicar a aquellos que quieran pues aprovechar estas vacaciones y estar protegidos. No se requiere cita previa, ¿verdad? No se requiere cita, usted solo llega, usted presenta básicamente su cartilla de vacunación y lo vacuna. Si usted se le olvidó la cartilla de vacunación, no se preocupe, tenemos un sistema digital en el cual prácticamente ya tenemos registrados cuántas dosis, solo usted nos tiene que brindar su número de DUI, y con su número de DUI prácticamente buscamos en el sistema, podemos ingresar a su perfil médico de vacunación y con esto nosotros podemos ampliar a la cuarta dosis. Recordémonos que uno de los puntos claves también en este esfuerzo por modernizar el sistema de salud a través de la visión del presidente ha sido la incorporación de tecnología, con lo cual cada día seguimos avanzando para que los salvadoreños puedan tener ya más cerca su expediente electrónico y poder contar con toda esa información en el momento oportuno para la población. Carla Riva nos dice: buenos días, Moisés, saludos al ministro. ¿Es obligatorio colocarse la cuarta vacuna del COVID? Yo solamente 3 me he puesto. No es obligatorio, recordémonos que desde el inicio mencionamos es gratuito, es universal, gratuita y voluntaria. Definitivamente esto parte de una decisión de cada paciente y ese es el actuar médico, así debe de ser, pero es muy recomendable. Definitivamente, si usted tiene una imagen o un cuadro en el cual se ha hecho un análisis estadístico, vemos que todas las complicaciones, las letalidades, tienen una característica en particular, no tienen el esquema de vacunación completo y cuando observamos a aquellas personas que tienen sus 4 dosis, la posibilidad de tener una complicación grave es menor. Yo creo que es muy importante el tenerla para poder proteger de su salud y para poder evitar una situación pues, de dolor en la familia. Carlos Zelaya, Moisés, buenos días, saludos al ministro. ¿Es posible para estas vacaciones que pudiese haber algún rebrote o más contagios de casos de COVID? Mire, puede ser, evidentemente puede ser. Sin embargo, recordémonos que las dinámicas de elevaciones y disminuciones de casos van surgiendo a lo largo del periodo de tiempo y esto tiene que ver a mayor circulación del virus, mayor facilidad de transmisión. Y ahora estamos en un momento en el cual usted está observando que ha habido una disminución en la cantidad de casos. No es probable o es poco probable que suba al mismo nivel en el que estuvimos hace un par de semanas, que eran 683 casos, pero pudiese ser que en este caso la curva estadística pudiera tener no una disminución al piso, como observamos en la de Omicron, sino que tuviera un leve incremento y luego una disminución. Eso podría ser un supuesto. No quiere decir que no vaya a suceder, pero es muy importante tener en cuenta que a mayor actividad o mayor concentración, pues puede haber mayor exposición y mayor facilidad de transmisión de la enfermedad. Naturalmente, en periodo de vacaciones hay que seguir tomando las medidas de bioseguridad, ministro. Pregunta otro amigo televidente, los tamizajes, nos dice Vanessa Guevara, ¿se seguirán realizando esta semana? Sí, se siguen realizando los tamizajes. Estos son los tamizajes comunitarios. Hemos desplazado las cabinas, van a seguir distribuidas a lo largo del territorio. Ha disminuido un poco la capacidad de una cabina, entonces vamos a tener 2 cabinas en el territorio, más aquellos que se están tomando emergentes, que son los que están hospitalizados. Los 31 hospitales siguen funcionando, eso quiere decir la labor del paciente ingresado, eso no para, eso es 100%, entonces necesitamos también tener en consideración que sigue realizándose todo el tamizaje de los diferentes centros de atención médica. Eso no solo es el Ministerio de Salud, sino que también Seguro Social, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, que son a tener en consideración porque se sigue realizando a lo largo del territorio. Bien, tema que tiene que ver con las vacaciones, antes de cambiar para hablar un poco de la viruela del mono. Moisés, buenos días, cordial saludo al señor ministro. De las 150 unidades de salud que se proporcionarán para esta época vacacional, ¿estarán ubicadas solo en la feria o estarán desplegadas en otros lugares como playas, montañas? No, las unidades de salud, 150 son unidades de salud, muy probablemente a la mención son unidades de salud de FOSalud. Son unidades de salud que tienen un horario de funcionamiento normal, porque están en horario FOSalud. Ahora, todas las unidades de salud siguen laborando, pero con horarios en los cuales evidentemente no se programan consultas
programadas, sino que son solo emergencias. Entonces, eso es de tenerlo en consideración. Las unidades de salud están abiertas para atender emergencias y los 31 hospitales, por supuesto. A eso se le suma, para que la población lo tenga en consideración, la activación del sistema de emergencias médicas. Muy importante el sistema de emergencias médicas. Se ha fortalecido, sigue creciendo el sistema de emergencias médicas. Estamos desarrollando la atención prehospitalaria en el país, que había sido ausente prácticamente. Ustedes se dan cuenta que ante un accidente era casi poco probable pensar que vamos a tener el sistema de salud atendiendo esa emergencia en el lugar, sino que había que trasladarlo. Bueno, hemos tenido la ayuda siempre de todos los diferentes colaboradores en el aspecto Cruz Roja, Cruz Verde, todos aquellos cuerpos de socorro que siempre nos han apoyado, pero ahora estamos incrementando la capacidad de atención o de respuesta del sistema de salud con la atención prehospitalaria. Ahora usted puede tener ante cualquier emergencia, llama el 132, el mismo número donde le daban la cajita de COVID o los medicamentos, y usted llama y reporta su emergencia, y de esa manera tenemos a disposición personal que se traslada en emergencias. Tienen un chaleco anaranjado que dice Sistema de Emergencias Médicas, las ambulancias ya reconocidas, se está fortaleciendo. Esto es muy buenas noticias para los próximos meses para los salvadoreños, de que vamos a contar con un sistema de atención hospitalaria pues digno y sobre todo resolutivo para poder atender cualquier emergencia. Entonces, si usted tiene una situación difícil en este momento vacacional, una emergencia o alguna situación, puede tener la tranquilidad que los 31 hospitales siguen funcionando, las unidades siguen funcionando por emergencia, el horario Fosalud está activo, y si cualquier necesidad usted se comunica al 132 y de esa manera recibe atención personalizada a través de un médico o de un equipo de respuesta para poder atender su emergencia. Antes tiene la primera pausa, doctor. El total de vacunas que se han colocado en el país, un poco más de 11 millones. Primera dosis, 4.600.000 y un poco más. Segunda dosis, 4.300.000. Tercera dosis cae casi a un tercio, un poco arriba de un tercio. Y la cuarta dosis apenas llegamos, y no llegamos ni siquiera a los 400.000. Da tristeza cuando las vacunas se tienen, son gratis y la gente no se las está poniendo. Y la pregunta va, ¿hay capacidad como para cubrir según tercera y cuarta dosis de la vacuna nacional? Totalmente, pero yo creo que es muy importante, da tristeza, y lo que mencionaba Moisés, da tristeza ver que El Salvador cuenta con la capacidad de darle a usted una tercera, una cuarta dosis, y la cuarta dosis no tiene un incremento en la cantidad de personas vacunadas. Hay países que darían cualquier cosa por poder tener vacunas a disposición para poder vacunar la primera o la segunda dosis, o poder poner más vacunas, o poder tener la tercera o la cuarta dosis, y no se tiene. Hay personas que tienen que salir de sus países para poder aplicarse una tercera o cuarta dosis, y en El Salvador lo tenemos gratuito. Es la mayor cantidad de vacunas que se ha adquirido y que se está poniendo en la tercera o cuarta dosis es Pfizer, que es la vacuna que la mayor parte de la población desearía ponerse. Entonces, yo creo que tenemos a disposición las herramientas necesarias para que en El Salvador no sucedan complicaciones, pero también depende de que los salvadoreños las utilicemos. No lo podemos obligar a colocarse una vacuna, es parte fundamental de todo actuar médico, pero sí ponemos a disposición las herramientas, el conocimiento, el incentivo, la promoción, todos los medios de comunicación que apoyan el tema de combate ante la pandemia, que yo creo que ha sido fundamental. Entonces, evidentemente, solo hace falta ese empujoncito, que pues es parte de nuestra voluntad de querer cuidar nuestra salud y de proteger también a nuestras familias a través de la vacunación. Más de 11 millones a la fecha. Hay capacidad para poder cubrir a toda la población con una tercera y una cuarta dosis para que los salvadoreños tengan la tranquilidad, y es muy importante pues hacer ese esfuerzo de llegar y vacunarnos. Y yo creo que es un poco de esfuerzo. Fíjese que estaba viendo un poco más abajo en esa gráfica, el total diario son casi 100.000 vacunas. No es despreciable, doctor. No es despreciable. En un solo día significa que la gente está tomando conciencia, y de tercera y cuarta dosis 4.160 y 4.240, pero podría hacerse más. La capacidad se tiene para poner más. Llegamos a tener una capacidad 100.000 dosis diarias, 100.000 dosis diarias, más de 100.000, creo que llegamos a 125.000 dosis diarias. Y esa capacidad nos demuestra la fuerza que tiene el sistema de salud para poder generar coberturas de vacunación. Ahora, de nada sirve que tengamos todos nuestros puntos de vacunación abiertos con personal esperando a la gente para poder vacunar y no llega nadie. Recordémonos que también las actividades del Ministerio de Salud son amplias y hay que utilizar
al personal evidentemente en diferentes condiciones y en diferentes atenciones a la salud pública dependiendo de lo que se está marcando. Entonces es muy importante el tener eso en consideración y hacer uso. Si tiene a disposición tercera, cuarta dosis de Pfizer, puede llegar, lo vacunan rápido, no necesita hacer cita. Si se le olvidó el carnet, no se preocupe. O sea, prácticamente aquí en El Salvador se puede vacunar cualquier persona que cumpla con una sola, o dos tan solas situaciones. Uno, que tengan la indicación médica de la vacuna, y dos, que se quiera vacunar. ¿Ve? Y lo hemos visto porque vienen personas del extranjero a quererse vacunar, porque en El Salvador la vacuna es gratuita, es universal y es voluntaria, entonces hay que aprovecharlo. Muy bien, vamos a la primera pausa, volvemos en aproximadamente 2 minutos. La viruela del mono, la viruela símica, doctor. Antes de que me diga usted, bueno, primero, no hay casos en el país. Eso es lo primero, no hay casos en el país, ni sospechosos ni confirmados. Ni sospechosos ni confirmados. Ni sospechosos ni confirmados. Bien, todo el mundo se pregunta, ¿hay medicamento contra la viruela del mono? No, actualmente no existe un fármaco que sea específico para atender la viruela del mono, es un tratamiento complementario sintomatológico, así como iniciamos en el tema de COVID-19, da fiebre, da malestar general, da pues sintomatología rash cutáneo, lesiones dérmicas, pero en general es los mismos síntomas que toda infección viral puede presentar, que es un periodo de incubación, y en ese periodo de incubación pues nos sentimos bastante pues poco animados, y esto es por todos los efectos que están sucediendo en la replicación. Entonces damos acetaminofén, podemos dar esteroides, podemos dar medicamentos antibióticos si hay infecciones sobreagregadas, tópicos para tratar las lesiones, y lo más importante en estos casos, porque no deja de ser una enfermedad infectocontagiosa que se puede pasar de persona a persona, pues es el autoaislamiento por 21 días. Es una enfermedad por 21 días. Es una enfermedad autolimitada. Esto quiere decir que usualmente entre 2 y 4 semanas, así como se instaura, así desaparece y no deja secuelas. Muy pocos casos graves reportados que requieren ingreso, muy pocas letalidades. Fuera de África, la semana pasada se confirmaron las primeras 2, una en España y una en Brasil. Dentro de África hay 3 muertes más confirmadas por un clado totalmente diferente al que está circulando, pero esas son las estadísticas actuales. ¿Por un qué, perdón? Clado. Un clado que son, de alguna manera, como podremos decir, las variantes, en este caso, de la viruela, ¿verdad? Son diferentes clados, y en este específicamente se cuenta con el clado de África Central y el clado de África Occidental. El de África Central, que es de la cuenca del Congo, este es el más agresivo de alguna manera, y es el que tiene las letalidades reportadas en África. Este no está circulando a nivel internacional, el que circula es de África Occidental, que es de menor severidad en este aspecto de viruela del mono. Recordémonos que en África ahí sí se veía viruela símica, ¿verdad? Y esto se veía porque había exposición con los animales que transmitían esta enfermedad. La enfermedad suele estar presente en animales, pero cuando estos animales enfermos tenían contacto con personas, que evidentemente en África es más frecuente, podía haber esa migración de animal a persona. Ahora, el problema radica que dejó de ser endémica porque la enfermedad cambió y tiene ahora la capacidad de pasarse ya no de animal a persona, sino que de persona a persona. Y esto es lo que activa a la Organización Mundial de la Salud a darle una vigilancia. Ahora, a veces ha sucedido eso y se ha quedado estancado hasta ciertos puntos. Por ejemplo, el SARS, ¿verdad?, que observamos en algún momento que era respiratorio, se quedó contenido solo en ciertos lugares y no se presentó en la zona de Centroamérica, en Sudamérica, se quedó en ciertos lugares. Pero ahora lo impactante, o lo del análisis que lleva a ser una enfermedad de importancia internacional, es porque prácticamente ya está en los 5 continentes, pues. Y eso nos dice a nosotros, esta enfermedad sigue creciendo, más de 16,000 casos, hay que ponerle interés. No es una cantidad comparativa con las letalidades como cuando inició el COVID-19, pero sí es una cantidad de casos que está a nivel internacional, que ya están en todos los diferentes continentes, que hace de importancia internacional esta enfermedad. Muy bien, doctor, en el caso, aquí tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo. Tengo algunos datos, me lo confirmaron algunos médicos, pero ¿quién mejor que usted como ministro de Salud para verificarlos y confirmarlos? Había aplicación de vacuna de viruela humana en el país, y debo de entender que fue hasta 1900, si no 72 aproximadamente, la fecha en la que se dejó de aplicar, no solo aquí, sino que en el mundo entero, porque la viruela se consideró erradicada. ¿Es así?
Es correcto, la viruela humana se consideró erradicada en la época de los años 60 y 70, por aproximadamente diferentes países iban marcando esos periodos. La última vacuna fue colocada aproximadamente, el antecedente histórico, hemos ido a revisar todo lo histórico del ministerio y hemos encontrado que ahí por el 72 puede ser que existiera, pero entre los 60 y 70 fueron la aplicación de las últimas dosis de vacuna de viruela humana. Ahora, esta vacuna de la viruela humana no tiene la protección para la viruela símica. Puede tener alguna mediana mínima protección, pero no se ha demostrado que aquellas personas que en los 70 recibieron la vacuna, pues no están protegidos o están exentos de poder tener el desarrollo de esta enfermedad. Ahora, es muy importante tener en consideración que no se pasa con tanta facilidad como el COVID o como una enfermedad respiratoria, sino que tiene que haber una exposición importante y se habla mucho de contacto con aquellas lesiones dérmicas que son características que ahora el comparativo con la viruela humana no son tantas en cantidad. Cuando veíamos la viruela humana veíamos un montón de lesiones cutáneas, que son las imágenes que la mayor parte de la población ve en las diferentes páginas de internet. En este caso, la viruela símica, y lo que estamos observando es que las lesiones son mucho menores en cantidad. Se observan 2, 3, 4 lesiones, a veces en las regiones de los genitales. Lo que sí es marcado, o que sí casi en todo sucede, es el rash. Pero el rash usted sabe que se lo puede dar el dengue, el rash se lo puede dar la fiebre tifoidea, el rash se lo puede dar un montón de enfermedades que pueden generar esa condición roja en todo el cuerpo. Las características importantes de identificación pues son las lesiones cutáneas bien marcadas, que comienza como una vesícula, bueno, inicia con el rash o con el exantema y posteriormente tenemos la vesícula. Después esta vesícula se llena de pus, que es bastante característico, hasta que al final esta se seca y comienza a generar una especie de escama, y esta escama comienza a caerse del cuerpo y esa es como la evolución, eso ya nos alerta. Entonces las lesiones como vesículas y pústulas son a las que se le presta mucho interés para poder observar y poder descartar en este momento cualquier situación. ¿Qué es lo que contagia? ¿El pus como tal o la escama posterior? Eso está en análisis. Se cree que es como tal la lesión dérmica, todo el proceso de escamación que se pueda observar, la piel que ha tenido esa secreción, evidentemente. Eso es lo que ahorita está en análisis. Hay mucha relación, que también la manera de contagiar es que estas lesiones dérmicas de la piel no se pasa al contacto con la otra piel, sino que al contacto con una mucosa. Entonces ¿Con una herida? O podría ser con una herida, pero esto hay una cantidad tan limitada de casos que no tenemos la evidencia suficiente como para poder decir con severidad, esto es así. Lo que estamos viendo es que muy probablemente las lesiones dérmicas al contacto con alguna mucosa, que eso es la boca, cualquier mucosa del cuerpo, esto pueda generar la manera de transmisión. No quiere decir que no se pueda transmitir a través de las gotitas al hablar. Esto también está demostrado que puede ser un mecanismo de transmisión, pero es mucho menor. Es como cuando iniciamos en el COVID-19 y pensamos que tal vez los objetos que teníamos alrededor podían transmitirlo. Evidentemente con el tiempo nos dimos cuenta que la capacidad de transmitirse a través de los objetos era mucho menor. En el caso de la viruela del mono es así. La capacidad de transmisión está relacionada con el contacto de las lesiones dérmicas y las mucosas. Eso está en el estudio y eso es lo que más fuerza tiene ahorita a nivel internacional. Contacto sexual, por supuesto. Esa es otra de las características que se ha observado. Nosotros vemos incidencias. ¿Qué quiere decir incidencias? Una situación que se repite en varias ocasiones. En este caso, ¿cuál son la cantidad en relación al sexo más repetido? Y lo que observamos es que lo más repetido, el 99% eran hombres. Eso llamó la atención, ¿verdad? 99% solo hombres. No hay que generar discriminación porque esto es bien marcado y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Debemos hacer el análisis a todos los diferentes grupos, pero en la incidencia hemos visto que la frecuencia o la mayor frecuencia es de hombres. Segundo, ¿qué era lo que tenían en particular? Bueno, que eran hombres que tenían relación sexo hombres con hombres. Eso es importante. Otro parámetro que se ha observado en la frecuencia, o sea que los casos que hemos visto, la mayor que se han identificado, tienen ese parámetro. No quiere decir que solo sea este grupo poblacional y no quiere decir que hay que generar discriminación, porque si no, lo que pasa es que hay otros grupos poblacionales que pasan desapercibidos. De repente, como pensamos o queremos enmarcar solo en esto, ya si hay un caso o una lesión dérmica en una mujer
mujer, entonces ya no se toma en consideración. Y eso es bien marcado y lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud para tenerlo en consideración. Toda aquella lesión que genera un exantema, una vesícula, una pústula, una escama, puede ser considerado dentro de los casos, hay que analizarlo como sospechoso. Evidentemente que descartemos varicela, que descartemos cualquier otra lesión del día a día de los países. Hay casos, siempre a lo largo de un periodo del año, siempre hay casos de varicela que puedan presentarse en la población y otros casos de lesiones como el herpes, que de alguna manera puede generar estas lesiones de vesículas y que de alguna manera... Es correcto. Pero ¿qué tenemos para poder responder? Eso es importante el tenerlo en consideración. Bueno, hemos ampliado todo el sistema de atención hospitalaria, pero no solo en el tema de consulta, sino que en el tema de abordaje de enfermedades infectocontagiosas. Y es así como desde que se observaron los primeros casos en Europa, se activó el protocolo para colectar toda esta información a nivel internacional, y eso se tropicaliza o se establecen lineamientos técnicos de actuación en el país. El 8 de julio, previo a que la Organización Mundial de la Salud emitiera una alerta como enfermedad de importancia internacional, el Ministerio de Salud ya tenía sus propios lineamientos de actuar. Ya tenía más de 2.000 personas capacitadas que se habían realizado en todo el territorio, 200 equipos de respuesta rápida, teníamos más de 1.200 unidades notificadoras y las 10 oficinas sanitarias internacionales activas, capacitadas y con los protocolos listos para poder actuar ante una situación de identificar un caso de viruela. Entonces ya existe un tratamiento. Ustedes pueden incluso observar, se van a la página del Ministerio de Salud y ahí está cargado todos los protocolos y los lineamientos de actuación, y dentro de esos lineamientos está el lineamiento de atención a la viruela símica, donde ustedes pueden descargarlo y pueden ver en qué consiste. Ahí está sintomatología, identificación, tratamiento, ahí especificamos lo del aislamiento y todo esto para poder tener una intervención rápida, oportuna y poder limitar los estragos que esta enfermedad pudiera tener. En este momento sabemos que son mínimas la cantidad de complicaciones, pero una enfermedad que sigue siendo estudiada por la Organización Mundial de la Salud. Bien, doctor, ¿eventualmente va a llegar al país? Eventualmente puede ser que llegue al territorio, y digo, en este caso puede ser porque la cantidad de crecimiento que hemos tenido, bueno, ya llevamos varios meses observando, y la cantidad de casos son cerca de 16,000. Cuando ustedes se recuerdan, iniciamos el COVID-19 tipo enero, estábamos hablando que ya habían más de 100,000 casos en todo el territorio, ya habían más de 2,000, 3,000, 4,000 letalidades, solo iniciando estamos hablando en China, ni siquiera había salido y había esa cantidad de casos. Entonces, actualmente iniciamos en mayo, creo que los primeros casos de la viruela del mono, sin embargo, al momento van a ser un poco más de 16,000 casos, sigue creciendo, pero un ritmo mucho menor que el ritmo que observamos en el caso de COVID. Esto estaba leyendo, hay un doctor de la Torre suramericano que maneja muchos datos de las enfermedades que en este momento golpean el planeta, y estima él que generalmente se tiene el número reproductivo básico entre 0,57 y un máximo de 1,25, aunque no se ha determinado todavía un R0 para el brote actual. Esto daría esperanza de que sí, se transmite, pero no es tan elevado como lo que vimos con el COVID en un inicio, y mucho menos con Omicron, que hemos tenido en los últimos meses. Con COVID llegamos a tener 5, ¿verdad? Del índice reproductivo. Entonces, eventualmente hay una marcada diferencia en el tema de la viruela símica. No quiere decir que nos vamos a confiar, por eso existen lineamientos, por eso existe entrenamiento, por eso existe capacitación, pero es diferente a lo que observamos en COVID. El último dato que menciona el doctor, lo voy a poner en pantalla en unos segundos, el doctor Ilen Gilberto de la Torre dice 23,074 contagiados a nivel mundial y van 6 fallecidos. Doctor, y muchos de los casos se tienen en Europa, Reino Unido, España, sobre todo Estados Unidos. El último valor que se está mencionando es elevado. No sé si hay otra nación que lo tenga. Sí, en el caso, en la última actualización de la OMS, que es quizás el último reporte, hay 21,256 casos. De estos, 14,046 son de Europa, ¿verdad? 14,000. 6,700 de las Américas, de los cuales la mayor parte, cerca de 5,175, son en Estados Unidos. Brasil 1,369, Canadá 803, Perú 305, México 59, Chile 55, Puerto Rico 21, Argentina 20, Colombia 16, Ecuador 5, Costa Rica reporta 3, República Dominicana 3, Jamaica 2,
las Bahamas 1, Barbados 1, Bermudas 1, Martinica 1, Panamá 1, Uruguay 1 y Venezuela 1. En total, 7.843. Estaba más tranquilo antes de que me diera los números, doctor. Porque 3 en Costa Rica, 1 en Panamá y no sé cuántos en Estados Unidos, no recuerdo el número, pero mencionó creo que 17 en Colombia, y somos aquí un punto en el que llegan muchos vuelos de todas estas naciones. Hay que estar muy pendientes. Es correcto. ¿Se están tomando medidas en el aeropuerto, señor? Se están tomando las medidas en el aeropuerto, solo que debemos analizar cómo se han identificado los casos en otros países. No se identifican en los puntos de ingreso. Es muy difícil porque los síntomas son leves y generalmente la temperatura se eleva y después cae y básicamente ya no hay mayor sintomatología. Se han identificado en clínicas en las cuales se consulta por lesiones dermatológicas y la mayor parte por lesiones dermatológicas relacionadas a infecciones de transmisión sexual. Eso es muy característico, así se han identificado en Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente llega, se ve una vesícula, una pústula, le parece raro, le parece que como está en la región genital puede ser algún tipo de lesión y va a consultar este tipo de clínicas que están, en nuestro caso sería a las unidades de salud, a las clínicas en las cuales pues pudiéramos tener de alguna manera atenciones para enfermedades. Son las que están más alertas. Es correcto, son las que están más alertas, son las que hemos incidido más con la comunicación, las charlas educativas, la capacitación para poder identificar, para poder oportunamente actuar. Y también esto es muy importante, y aquí quiero tomarme unos segundos, es decirle a la población, si usted identifica que tiene una lesión dérmica, independientemente, es muy importante, del tipo de la lesión, es muy importante que usted consulte a una unidad de salud, que usted consulte a cualquiera de los sitios de atenciones o de servicios de salud para que pueda ser valorado. Evidentemente, ya el equipo se encarga de identificar si se trata o no de esta enfermedad y cuál es el protocolo a realizar. Hay que tener tranquilidad, no es una enfermedad que nos diga los datos, hay mucha letalidad o mortalidad, pero debe abordarse oportunamente para pues de esta manera poder controlarlo. Sí, sobre todo esto que usted menciona es extremadamente importante, doctor, que se quite aquella pena porque se tiene una pústula, como usted menciona, o una lesión, sobre todo en los órganos genitales. No voy a pasar consulta, ya se me va a quitar porque puede ser. Puede ser, y acordémonos, no solo puede ser por transmisión sexual, eso hay que tenerlo claro, y eso el personal de salud lo sabe. No es que va a ser una discriminación, porque es correcto, que no le dé pena. O sea, usted llega, todas las transmisiones de persona a persona. Cualquier persona que esté a la par, una persona con esta enfermedad podría contagiarse y podría desencadenar estas lesiones en el cuerpo. Así que lo más importante es que usted consulte oportunamente. Muy bien, se nos terminó el tiempo, doctor. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Se le agradece siempre su valioso tiempo que nos dedica a Frente a Frente. Buenos días. Buenos días, es un placer a la población y sigamos cumpliendo todas las medidas.